yo adolescente era bastante inseguro de no verme bien y de no sentirme bien, pues intenté hacer un cambio. De repente, la pandemia, todo se paraliza. Surgió la oportunidad de trabajar en una residencia de ancianos. Traté a unos 45 abuelitos que les tengo a todos, vamos, muy adentro. ¿Hay algún paciente cuya historia aún te acompaña hoy? La muerte, pues a mí me causa un sentimiento difícil de tragar, la verdad. Bienvenido, Carlos. ¿Qué nos vienes a contar hoy? Bueno, vamos a hablar un poquito de todo. Gracias por invitarme. Yo soy endocrino, justo especializado en temas de peso, de control de peso, en obesidad, en sobrepeso y en estilo de vida. Y nada, pues aquí estamos para comentar todo lo que queráis. Perfecto, Carlos. Pues me gustaría tratar un poco tu historia personal y cómo vives esto. ¿Qué fue lo que te marcó en la infancia que te hace ser el médico que eres hoy? Bueno, yo justo vengo de una familia de médicos. Mi abuelo fue médico y justo pues de verlo y ver a mi padre también, pues me inspiraron muchísimo para iniciar esta profesión tan bonita. Y justo en concreto me gusta mucho la obesidad porque mi padre en concreto también ha visto mucha obesidad, se ha dedicado a la obesidad toda la vida y sigue dedicándose a la obesidad. Y es algo que a mí me llamó la atención con el tiempo. Y luego pues a raíz de yo empezar a estudiar medicina, al final es mucho jaleo, mucho que estudiar y uno descuida sus hábitos, ¿verdad? Entonces, a raíz de todo esto y de no verme bien y de no sentirme bien, pues intenté hacer un cambio y el proceso de cuidarme me llevó también a interesarme por este campo del estilo de vida, de la alimentación saludable, del ejercicio físico. Y una cosa llevó a la otra y me hice endocrino, que gracias a Dios pues veo pacientes con estos problemas todos los días. O sea, que crees que en su día, cuando descuidaste un poco los hábitos, ganaste un poco de sobrepeso y eso es lo que ahora te hace que puedas dedicar toda tu alma y tu pasión a ayudar a otras personas a salir de este problema. Claro, haber pasado por eso también ha sido un proceso muy, muy positivo para mí porque comprendo mucho de las cosas que me dicen los pacientes en consulta y he practicado mucho digamos, su solución, ¿no? de esos problemas en carne propia y eso me ha ayudado también a ayudarles y ver resultados con métodos que yo realicé y que me fueron bien a mí. También eso es muy positivo para mí, la verdad. Y a día de hoy, ¿qué le dirías a tu yo de adolescente? Pues mi yo adolescente era bastante inseguro, sobre todo no se sentía muy capaz de conseguir las cosas que estoy consiguiendo, gracias a Dios, a día de hoy. Entonces le diría que no perdiera la paciencia, que siguiera trabajando y que disfrutara el camino, que no se frustrara, porque sí que tuve una época en la que me frustré por no llegar a mis objetivos de forma óptima. Pero bueno, el proceso, yo siempre le digo a mis pacientes que no hay que hacerlo todo perfecto, soy muy pesado con esa frase, sino que hay que hacerlo, ver el final del camino como una meta alcanzable y que, bueno, pues el proceso tiene siempre baches. Entonces, ir poco a poco y aprendiendo de tus errores. Al final es un proceso largo, ¿no? En lo que tú te dedicas. Sí. Por ejemplo, un paciente que llega y que te dice, lo he probado todo y ya no sé qué hacer. ¿Qué le recomiendas tú? Claro, yo ese paciente siempre analizo qué métodos ha probado, ¿vale? Normalmente muchos de ellos me cuentan que han pasado por dietas milagro, por métodos que no atacan la raíz del problema. Entonces, les pido que tengan humildad, que reconozcan todos sus errores, que sean pacientes y pacientes, vamos, y que vayan poco a poco. Yo siempre les digo, aplica la regla del 1%, que es cambiar un 1% cada día o cada semana, y así te aseguro que a largo plazo encontrarás más resultados. Quizás no la semana que viene, ¿vale? Porque no es un método milagro, pero sí a largo plazo. Hemos tratado tu familia y tus inicios, la adolescencia, y antes te hemos dicho que en ese cofre habían cosas que a lo mejor te podían poner un poco nervioso. Así. Y pues voy a sacar la primera, que Vale. ahora la vas a ver.
A ver. Qué curiosidad, ¿eh? ¿Qué Ay, recuerdos Dios tendrá mío. esta foto? Joder, me voy a poner a llorar. Sí, nada, ese fue literalmente mi inicio en la medicina, Ujú. ¿vale? Eso fue, bueno, yo, como os dije, soy una persona que en su día fue muy insegura y bueno, ¿lo puedo coger? Sí, claro, claro. La verdad es que esta foto fue mi último día de trabajo en la residencia del Paular, en la pandemia. Yo me costó mucho estudiar endocrino, ¿vale? Meterme en la carrera de endocrino. Y justo, pues, en ese transcurso del estudio, pues conseguí obtener esa plaza tan deseada y encima en un hospital tan bueno como es la Fundación Jiménez Díaz. Y en ese momento pues de repente la pandemia, todo se paraliza, yo no puedo acceder a la especialidad y me frustré muchísimo. Yo quería tratar ya pacientes, ya había repetido el MIR y de repente surgió la oportunidad de trabajar en una residencia de ancianos cuando yo no había ejercido aún como médico. Y la verdad fue una experiencia inolvidable. Traté a unos 45 abuelitos que les tengo a todos, vamos, muy adentro. Aún conservo algunas cartas de ellos que me escribieron después de la pandemia, ya después de haber pasado por eso. Y bueno, pues aquí con un manual de urgencias, con muchos fallos de novato, sin nadie que me supervisara, simplemente siguiendo los consejos de mi padre, incluso llamando al Hospital General de Alicante y llamaba al servicio de endocrino, de cardiología, cuando tenía alguna duda con algún abuelito que le pasaba algo, porque allí estaba colapsado todo. Todos los hospitales no aceptaban residentes por la mala situación que había por el COVID. Y entonces yo les preguntaba y manejaba pues enfermedades graves en la propia residencia. Y bueno, en los creo que 6 meses que estuve, eh, estoy muy orgulloso de que no hubiera ningún contagio COVID. Porque hicimos entre el equipo de enfermería, que me acuerdo mucho de Jessica, eh, diseñamos unos protocolos para la prevención de la enfermedad y la verdad fue muy, muy efectivo y los abuelitos, la verdad es que se portaron fenomenal, tuvieron mucha tranquilidad y fue una época espectacular. A mí personalmente y profesionalmente me aportó muchísimo, la verdad. ¿Dirías que es la época que más has aprendido como... Sin duda, sin duda. Mira que luego he aprendido más de lo mío y me he enfrentado y he aprendido de muchos profesionales, pero lo que te da personalmente meterte en una aventura que no sabes lo que va a pasar, que no sabes, porque en ese momento fiché por el Paular en abril de 2020 y era el peor momento de la pandemia y cuanto más contagios había y no sabíamos hasta qué límite íbamos a llegar, ¿no? Y meterme ahí, pues no sabíamos qué iba a pasar. Entonces, para mí fue un gran desafío y me hizo crecer personalmente, liderar un equipo de sanitarios estupendos y sin yo saber nada. Bueno, sabía mucho, pero no había tenido nada de experiencia hasta entonces. Entonces, a mí me ayudó a tener una seguridad en mí mismo que la desarrollé sobre todo aquí, porque antes sí que es verdad que era muy inseguro. ¿Y qué sentiste cuando saliste, el día que saliste del Paular? ¿Qué sensación Bueno, te llevaste? fue muchísima tristeza porque dejaba atrás un trabajo que a mí me apasionaba. A mí me encanta cuidar, me encanta acompañar y la residencia pues tenía un valor muy humano. Es una residencia estupenda. A mí me encantaría pasar mis últimos años de vida ahí. Entonces, pues sentir ese calor de ese personal todos los días y poder trabajar y dedicarte a los ancianitos todos los días, pues a mí me generaba mucha alegría y mucha tristeza de despedirme de ese sitio tan emocional para mí, ¿vale? Y encima en una época tan difícil. Ujú. ¿Hay alguien en especial dentro del Paular que te marcó? Yo creo que, bueno, la enfermera Jessica, yo creo que
Para mí es una persona muy importante porque cuando yo tenía mucha seguridad, muy poca seguridad en mí mismo, porque todas las decisiones que tomaba las tomaba en base a un manual, porque por aquel entonces no había ni inteligencia artificial ni nada de esto, tenía un manual de urgencias y un manual de geriatría y cuando yo estaba muy inseguro, Jessica, la enfermera, me decía, tú hazlo, que esto lo hacía siempre el médico que estaba antes que tú, así que seguro que está bien. Y a mí eso me daba un feedback que a mí me ayudaba a tener iniciativa. Y también, pues Jessica, en parte, gracias a esos consejos y ese ánimo que me daba, pues me ayudó también a desarrollar esa seguridad en mí mismo que luego tanto he usado a posteriori, ¿sabes? Ujú. Digamos que forjaste tu interior fuerte. Sí, desde luego, desde luego. Ujú. Ujú. Pues vamos a sacar la siguiente foto, que Vale. yo creo que también te va a hacer muchísima ilusión y te va a despertar bastante recuerdo. Ahí sí, bueno, esta es, ¿Qué nos sí. puedes decir de esta? Pues aquí está mi abuelo Carlos, en paz descanse, que era una persona muy cariñosa, siempre estuvo muy pendiente de mí cuando era muy pequeñín. Lo perdí demasiado pronto, pero bueno, fue una persona muy valiosa para mí. El tiempo que pudo acompañarme, la verdad es que fue genial. Era una persona que tenía un sentido del humor espectacular. Estar con él era risas aseguradas 100%. Y luego, obviamente, mis padres, que han sido siempre un apoyo, siempre me han ayudado en todo. Mi madre siempre está pendiente de mí, siempre me está mensajeando, animando, regañando a veces. Pero vamos, la quiero con locura porque siempre está muy pendiente de mí. Y luego mi padre, que es un ejemplo, no solo como médico, sino como persona. Son dos personas muy íntegras y siempre sé que voy a tenerlos ahí. Siempre. No ha habido ningún momento en mi vida que me hayan dado la espalda, siempre han estado ahí para todo lo que haya necesitado. Entonces les debo mucho. Ujú. ¿Crees que ellos han sido parte del proceso del médico que te has convertido hoy en día? Sí, sin duda, sin duda. Yo cuando tenía más dudas, porque si de médico, como no, las notas no acaban de salir bien, ellos notaban en mí que tenía capacidad, que simplemente me estaba boicoteando un poco la mente, que tenía menos confianza de la que debería y siempre me animaron. Y cuando alguna vez se me pasó por la cabeza lo de ser médico, me dijeron, pero lánzate. Y que ellos me dijeran eso, me animó un poco a pensar, joder, si yo puedo, realmente puedo, solo tengo que confiar más en mí, porque el esfuerzo ya lo estaba poniendo y creérmelo un poquito más. Y es ahí cuando, de hecho fue en primero de bachiller, que pegué un cambio radical, me olvidé de todos mis complejos y empecé a estudiar de forma tranquila y poco a poco las notas fueron yendo mejor y pude meterme a la carrera que siempre he querido. ¿Y recuerdas un día en el que tus padres te sentaron en la mesa y te dieron una lección de vida y dijiste a por todo? Sí que me acuerdo exactamente ese día porque yo me acuerdo que fue el día clave, fue un día que fue una charla que nos organizó mi colegio. Mi colegio es el San Pablo CEU de Alicante y nos dieron unas charlas de enfermería, medicina, fisioterapia. A mí me encantó la de medicina, pero me apasionó. Y luego la de fisioterapia me interesó bastante. Entonces yo a mis padres les cogí y les dije, oye, pues mira, me interesa la salud y me gusta la medicina, pero mira, la fisioterapia también es una opción interesante. Y me dijeron, pero ¿a ti cuál de las dos te gusta? Bueno, y le dije, pues realmente si tuviera que elegir medicina, pues me dijeron, pues olvídate de la fisioterapia y ponte a tope a estudiar y nosotros te apoyamos en lo que sea. Eh, y si te pones a estudiar y vemos que realmente te interesa, vas a hacer medicina. Entonces, la seguridad con la que lo dijeron, pues a mí me causó pues un cambio de aptitud que me ayudó a conseguirlo, finalmente. Si estuvieras ahora mismo en el momento de elegir carrera, que es estudiar, ¿cambiarías algo?
yo creo que elegiría la medicina mil veces, pero me gusta todo lo que es ejercicio físico, entrenador personal me habría gustado ser también, nutricionista, también me apasiona también la nutrición. Todo lo que tiene que ver con el estilo de vida, alimentación, ahora mismo es lo que más me gusta, pero sin duda habría elegido otra vez medicina. Porque, porque sí, me gusta tratar con gente que tiene enfermedades y ayudarles en el proceso de recuperarse. La prevención me gusta también, que es un ámbito donde se mueven mejor los entrenadores y los nutricionistas, pero a mí la persona que está enferma y poder darle una solución, a mí también, pues me gusta, creo que más. Ujú. ¿La obesidad es una enfermedad? Yo creo que sí que es una enfermedad, ¿vale? Aunque no te esté dando alteraciones analíticas en el momento, no te esté dando dolores, no te esté dando problemas, es un desorden metabólico y corporal que te va a dar problemas sí o sí a largo plazo. Entonces, es una enfermedad y hay que tratarla como tal, sin complejos y ofreciendo el mejor tratamiento y seguimiento posible. Pero sí que Y, es una enfermedad. y tú personalmente, como médico, ¿tratas la obesidad vas a la raíz del problema o desde qué punto la enfocas cuando viene un paciente con obesidad? Yo siempre trato la obesidad como, trato la raíz del problema, siempre. Yo si le tengo que ofrecer un tratamiento médico, porque hay personas con obesidad que necesitan medicinas, muchas veces, Ujú. pero siempre lo dejo al final. Siempre primero hablo de estilo de vida, alimentación, luego de ejercicio y finalmente también de otros hábitos como el sueño o, o otros hábitos de estilo saludable y ya finalmente me centro en las medicinas porque tiene la obesidad al final tiene un origen que es los hábitos y entonces hay que incidir primero en eso, porque un tratamiento puede ir muy bien al principio, pero si no corriges esos hábitos desde el principio, si no radicas la importancia que tienen el cambio en el estilo de vida desde el principio, la persona se puede pensar que el tratamiento médico es la única solución y no es verdad. Ujú. Podemos afirmar que entonces la obesidad viene de inicio por un trastorno psicológico. Bueno, muchas de las personas con obesidad tienen un trastorno psicológico, pero es una enfermedad multifactorial. Tiene mucho papel la genética, como tus padres tienden a acumular la grasa. Tiene también un componente metabólico, cómo actúa tu insulina, cómo actúa tu grelina, tu leptina, tus diferentes hormonas en el cuerpo, tu composición corporal. Pero sí, tiene una vertiente psicológica que no siempre está presente, pero efectivamente es un aspecto muy, muy importante de la Ujú. obesidad. Pongámonos en el caso de que ahora te llega un paciente a la consulta y te dice, "Este, es que yo lo he probado todo, he probado la dieta de esta, la keto, la otra y no sé qué, pero nada me funciona, no consigo coger peso por mucho que me mato a sudar y a comer sano". ¿Qué le dirías a ese paciente? Vale, yo siempre me centro en la importancia de un aspecto que suele descuidar la gente, ¿vale? La gente que ha probado todo, sobre todo son dietas milagro o dietas muy restrictivas. Cuando haces una dieta restrictiva, efectivamente al principio va muy bien, pierdes mucho peso, pero pues son inaguantables esas dietas. Entonces, ¿qué pasa? Que al final te cansas y vuelves a tus hábitos de antes. Aunque hayas conseguido los objetivos de peso, vuelves a los hábitos de antes y reganas. ¿Y por qué reganas? Porque en el proceso de esa dieta milagro has perdido músculo. Y el músculo es súper importante para luego hacer un mantenimiento. Entonces, no solo es sudar y pasar hambre, que tampoco hay que pasar hambre, sino elegir bien las proporciones de los alimentos, la calidad de los alimentos y luego hacer un ejercicio
inteligente. Es decir, no puedes hacer solo cardio, no solo te puedes no solo tienes que matarte a sudar, tienes que hacer suficiente ejercicio físico de fuerza. También cuenta lo que te mueves en un día, lo que andes, las tareas pues del hogar, o bajar escaleras, todo esfuerzo cuenta y hay que dosificarlo todo un poco. Has dicho que con estas dietas milagro se pierde mucho músculo. Podemos decir que entonces el efecto rebote es como que esa parte del músculo se reemplaza por grasa. Eso es. Eso es lo trágico del asunto. Porque en consulta sobre todo vemos gente que viene de haber hecho 1000 dietas diferentes y ha pasado por ese mismo proceso que comentas 1000 veces. Entonces al final acaban lo que vemos una entidad que ahora se habla mucho, que es la obesidad sarcopénica, es decir, una obesidad con una disminución tanto de la cantidad como la calidad del músculo. Entonces, ese tipo de personas que tienen esta enfermedad, pues tienen más fracturas, más enfermedades, son menos funcionales en su día a día, les cuesta hacer tareas simples y al final pues empeora el pronóstico vital a largo plazo por este problema. Y el metabolismo, que es una parte que afecta directamente la obesidad, ¿se puede llegar a cambiar? Una persona que tiene un metabolismo con tendencia a quemar menos calorías, por ejemplo, ¿puede llegar a cambiarlo y acelerar ese proceso de...? Claro, sí, súper importante enfocarnos en eso. Yo siempre de inicio, lo que me decíais antes, en el inicio siempre me enfoco en eso. Hay que cambiar un poco nuestro metabolismo. Hay personas que tienen más facilidad para cambiarlo, otras que menos, pero básicamente se consigue consumiendo suficiente proteína, porque es como la comida que le hace falta al músculo para fortalecerse y para mantenerse. Luego, controlar un poco los alimentos que no se asimilan tan bien metabólicamente, pues los azúcares libres, el exceso de pastas refinadas, de arroz y demás hidratos de carbono de rápida absorción. Cuidar el sueño y hacer suficiente ejercicio físico de fuerza. El ejercicio de fuerza se ha demonizado muchísimo porque siempre se ha pensado que no es eficaz para la pérdida de peso, pero no solo es eficaz porque el músculo saca la energía de la grasa, entonces es eficaz, a lo mejor no lo pierdes tan rápido porque el músculo pesa, pero es fundamental. Y luego también otra cosa que descuida mucho la gente es el sueño. El sueño es reparador, ayuda a esos músculos a repararse después de un ejercicio y luego hace que rindas mejor. Cuando rindes mejor te mueves más y luego tienes menos compulsión por los alimentos insanos. Entonces al final todo suma para cambiar tu metabolismo. Se me viene ahora a la cabeza un caso que es como siempre se ha demonizado a las personas que son los típicos flacos condenados que comen lo que quieran y no engordan. ¿Y por qué esto pasa en estos casos? Y luego hay personas que comen lo mismo y tienen obesidad. Ya, cada metabolismo es de su padre y de su madre. Ahí entran muchas veces ese tipo de personas descuidan ciertos aspectos de la alimentación, pero sí que es verdad que hay personas que constitucionalmente pues tienden a acumular menos músculo y esas personas en concreto pues se pueden beneficiar de algún suplemento con proteína o incluso creatina, ¿vale? Para fortalecer los músculos, sobre todo gente que está entrenando no tanto en obesidad, que quizás no tiene tanto peso, pero bueno, hay que individualizar un poco. Hay que ver cada persona en concreto en qué está fallando y ponerle la solución. Efectivamente. Que en la mayoría de los casos es una solución de cambiar hábitos. Sobre todo sí, cambiar hábitos. Eso, porque a día de hoy parece que hay un suplemento para cada cosa, ¿no? Me pasa algo y tengo que tomar este suplemento. Todo esto lo veo de otra forma. Yo lo veo que le estamos dando unas soluciones que no son las correctas a un problema que viene más de raíz, que es mucho más, que tiene más que ver con los hábitos. Y obviamente si algo le estás poniendo todo tu esfuerzo y crees que lo estás haciendo bien, te tienes que poner en manos de un profesional sanitario para que te guíe.
o sobre todo si no consigues perder peso y pues tu entrenador, tu nutricionista, ve que es verdad, que lo estás haciendo todo muy bien, quizás te tienes que ser valorado por un médico para ver que no haya un problema metabólico hormonal detrás también. Y por ejemplo, un problema como la tiroides, que hay personas que les da la tiroides y tienden a engordar. ¿Esto a qué se debe? Bueno, el hipotiroidismo, que es pues no tener suficiente hormona tiroidea por diferentes causas, sí que es una hormona que está implicada en procesos metabólicos diversos, y cuando esta hormona pues es baja en tu cuerpo, pues sí que se tiende a ganar mucho peso. La mayoría de hipotiroidismos no justifican la obesidad que tienen muchos pacientes, pero sí que es verdad que pueden mejorar mucho con el tratamiento, entonces por eso hay veces que se tienen que poner en manos de un médico general o un médico de familia o un endocrino para que les suplementen esta hormona en el caso de que haya un déficit. ¿Esta hormona también viene afectada de los hábitos? No, no tanto, no tanto. Actualmente la causa más frecuente de lo que dicen de tener tiroides, que es el hipotiroidismo, es la presencia de unos anticuerpos que van en contra de tu tiroides. Unos anticuerpos que lo atacan, lo dañan y hacen que necesites hormona tiroidea. ¿Vale? También hay otras causas, aunque en nuestro medio, en España, no son tan habituales como el déficit de yodo en la dieta, pero también existe ese factor. ¿Vale? El yodo viene sobre todo pues de los alimentos del mar, o la sal que sea yodada. No hace falta suplementarse con sal para obtener el yodo suficiente, pero sí que la sal que tengamos en casa sea yodada. Pero se piensa que tengo obesidad, pues tengo tiroides, pues no suelen estar relacionadas tanto, ¿vale? Puede aumentar un poquito el peso, pero no suele ser el factor determinante. Y si vamos a problemas de hipertensión y todo este tipo de cosas, ¿cómo afecta la obesidad en concreto a este tipo de problemas, la presión? Bueno, también hay causas, lo que llamamos causas secundarias de la hipertensión, es decir, tener un problema detectable para que tengas hipertensión, pero la gran mayoría de causas de hipertensión se deben al exceso de grasa, no tanto obesidad definida como aumento del índice de masa corporal, sino exceso de grasa patológica, es decir, enferma en nuestros órganos y tejidos, ¿vale? Y no solo con la hipertensión, pasa también con el azúcar, pasa también pues con el colesterol, el aumento del colesterol, con las enfermedades cardiovasculares, es decir, los infartos, los ictus. Todo esto, el principal factor en nuestro medio es el exceso de grasa patológica. Y pues se piensa que tengo hipertensión y no tiene nada que ver con el exceso de peso, pero muchas veces, la gran mayoría de veces, sí que tiene mucho que ver. Ahora mismo quiero que le des un mensaje a la audiencia porque veo mucho ruido en redes sociales diciendo que tener obesidad está bien, que tienes que aceptarte tal y como eres, y quiero que les hagas conciencia y les digas de verdad el peso que tiene este tipo de enfermedad, como hemos dicho que es, en la salud. Bueno, quiero dejar de lado el aspecto estético porque Sí, obviamente no es un problema de... Claro, te tienes que aceptar tal y como eres y en parte no quiero dar un mensaje que vaya en contra pues, de todo esto. Pero sí que es verdad que hay que cambiar porque se trata de un problema de salud muy importante que, como hemos dicho, es causa fundamental de las principales enfermedades por las cuales se muere la gente. Es decir, infartos, ictus, hipertensión, diabetes son las mayores causas de muerte en nuestro medio. Entonces, hay que cambiar un poco el foco. No se trata tanto de vernos mejor, que también es un factor muy importante, pero se trata de un aspecto de salud súper importante y que hay que cuidar muy mucho. Claro, es que no es solo estéticamente, como has dicho, sino es que te va a afectar a la salud y no ahora, porque una persona joven que esté gorda, pues al final puede llevar una vida medio que, va a tener unas limitaciones, pero va a llevar una vida medio que, pero cuando te vas haciendo mayor, el problema se agrava.
y va sumando, porque una persona mayor que ya la movilidad por sí sola se reduce, imagínate tener un peso elevado. Sí, sí, has dicho una cosa muy importante y es que me encantaría llegar a mucha gente de 20, 23 años, 30 años, porque, claro, yo en consulta veo mucha gente que a los 20 años descuidó sus hábitos y pensaba que eran inmortales. Y luego, cuando ya han perdido mucho músculo, cuando no se han cuidado, cuando tienen un cuerpo más que lo que llamo yo disfuncional, que es que cuesta ya más perder peso, pues es ahí cuando quieren hacer el cambio y cuesta, lo conseguimos, pero cuesta más, ¿vale? Entonces, las personas de 20, 30 años están en una edad preciosa para empezar un cambio de hábitos que les den salud a largo plazo. Y es que no solo le va a dar años de vida, sino calidad de vida, ¿vale? Porque no es lo mismo vivir con una enfermedad que te limita, que te da dolores de rodilla, que te da problemas de movilidad, que un ictus te puede cambiar cognitivamente también, tu forma de pensar y también pues tu esperanza de vida. Entonces, claro, me focalizo sobre todo en este mensaje en gente de 20, 30 años que tienen que tomar ya acción. Cuanto antes mejor. Que no se esperen porque luego el abuelito de 80 años... Efectivamente, efectivamente. Ahí cuesta mucho. Ahí cuesta mucho que lo conseguimos igual y tenemos tratamientos muy buenos para ayudar a personas que tienen obesidad a edad avanzada, pero más avanzada. Pero hay que tomar acción cuanto antes. El problema está más en la raíz que luego ya cuando tenemos la obesidad en gente más mayor, porque tenemos que empezar a actuar ya para que no tengamos tantos casos de enfermedad en la edad adulta. Pues me gustaría sacar el próximo recuerdo y que reacciones a él. Vale, fenomenal, pues vamos a poner. ¿Qué le puedes decir a estas personas? Ay, Dios. Son mis abuelitos por parte de padre. Ahí está Alberto Casado, mi abuelo, que era de médico multitasking, era pediatra, era urgenciólogo y era forense. Tenía 3 trabajos y llevó a una familia de muchos integrantes, a todos. Les ayudó a llegar a la universidad, a estudiar lo que querían y la verdad siempre ha sido un ejemplo de esfuerzo, de amor por los integrantes de su familia. Y luego mi abuela Florita, que es el amor hecho persona, una gran cocinera. A mí siempre me hacía escalopes de ternera que estaban buenísimos, que es que no consigo que alguien los haga igual. Y la verdad me da muchos recuerdos esta foto. No sé si soy yo el bebé que aparece, creo que sí, pero bueno, o si no mi hermanito, pero una foto muy, muy bonita, sí. ¿Qué los dirías si en lugar de yo y Enol estarían sentados aquí? Pues que les echo de menos, que les echo mucho de menos, que eran un ejemplo para mí, tanto personal como profesionalmente, eran un muy buen ejemplo de amor, de apoyo. Eran una familia como muy, muy cercana, siempre ponían buena cara, nunca había un mal gesto, la verdad, y se les echa mucho de menos, la verdad. Increíble. Sí. Pues por último, quiero que le des un mensaje a esta persona de aquí, que hemos hablado antes del paular, pero ahora mismo quiero que te transportes a este mismo día y con lo que sabes hoy en día, ¿qué le dices a esta persona que está aquí vestido de traje, la mascarilla, Sí. como un verdadero profesional? Pues le diría que siga empujando, que puede. Por aquel momento tenía mucha ilusión, porque ya, sí, justo en esta foto ya estaba confirmado que me iba a venir a la Fundación Jiménez Díaz, que es el hospital donde ejerzo, a hacer la residencia de endocrino. Y entonces pues tenía mucha ilusión, también mucha incertidumbre de lo que iba a pasar, pero le diría que ha tomado la mejor decisión que se puede tomar y que siga empujando y que siga a tope. ¿Te arrepientes de algo ahí?
Me arrepiento. Bueno, la verdad es que todos los tropiezos que he tenido me han servido para luego crecer y se hace camino al andar. Así que eh, los tropiezos son bienvenidos y siempre si ayudan a crecer. Y la vida no es perfecta, siempre se lo digo a los pacientes, que siempre hay baches por el camino. El camino no es perfecto y que hay que adaptarse. Así que ya está. Y en esa época, ¿tuviste algún error que dijiste, qué aprendizaje he tenido gracias a este bache en el tiempo que estuviste, los 6 meses? Pues sí que, bueno, pues claro, las decisiones médicas al final cuando eres un recién salido de la facultad, cuando no tienes ningún tipo de experiencia clínica, pues sí, obviamente hubo errores por mi parte, pero no tengo ningún abuelito de los que tuve que no me diera las gracias por lo que hice, porque sí que lo intenté hacer con mucho cariño, todo. Me basé siempre en evidencia y en consejos de médicos random que llamaba al hospital, pero obviamente seguro que no lo hice perfecto. Pero no, tampoco hubo ningún error Ya. grosero, todo salió muy bien, gracias a Dios, pero bueno. Y es una gran etapa, la verdad. Me la llevo con mucho cariño en el corazón y nada, pues ahí queda para siempre. ¿Y qué sentiste cuando te dieron las cartas que han mencionado antes, los abuelitos? Pues fue muy emotivo. En concreto, había una señora muy mayor que sufría un ictus y que había perdido el sentido del habla de forma transitoria. Fue un poco milagroso porque estaba completamente vegetal y de repente cuando llegué yo empezó a recuperar, estaba ya recuperando al principio se agitaba mucho. Agitación es cuando llamamos pues, a un proceso que surge sobre todo en personas mayores en las cuales pierden un poco su... digamos que no se controlan y empiezan a decir groserías o gritan y demás. Entonces ella empezó en esa fase. La verdad es que era muy poco aguantable, pero yo la acompañé mucho, le animé mucho y durante el proceso se fue recuperando y hasta estar perfecta. Y entonces ella apreció mucho que yo le acompañara en ese momento tan difícil y me lo agradeció mandándome una carta muy emotiva y que aún tengo ahí colgada en mi mural de casa. Así que, ¿Y qué emociones despertó en ti esa carta? bueno, pues increíble. Me echaba mucho de menos por lo que me puso y también me dio mucha pena porque es un trabajo que yo apreciaba mucho. Sabía que no era para mí a largo plazo, pero me dio mucha nostalgia, la verdad. Y sí que, no sé, a lo mejor me encantaría hacer una excursión otra vez a esa residencia y saludar a todos los que estén. Aún quedan muchos abuelitos de mi etapa, han pasado 5 años. Y bueno, me encantaría pasarme a saludar, a ver cómo está. Yo lo pienso y tiene que ser increíble que te reconozcan así Sí, y por encima es tu pasión, ser médico, ayudar a la gente. sí, 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 Te sí. tiene que llenar una barbaridad. La verdad es que... Hay algo desde enhorabuena. Ay, gracias. Muchas gracias. Sí, la verdad es que fue una etapa muy, muy buena y muy reconocida por esta persona que la tengo siempre muy adentro. Aurora se llama. Sí, sí, sí. ¿Tú crees que el Carlos de niño se imaginaba que iba a llegar a donde llegó con esos abuelitos? Sí, bueno, ellos siempre me vestían de médico y yo me lo creía un poco de pequeño. Entonces sí que me lo imaginaba, pero no me lo acababa de creer, como os digo. Pero, pero bueno, al final, esforzándose cada día, pues ha llegado a ocurrir y yo estoy muy contento por ello, la verdad. Pues tenemos una dinámica ahora que es con un reloj de arena. Sí. Lo tenemos por aquí. Pues temporizamos una serie de preguntas con un Vale. minuto que tienes para responderlas. Vale, Y nada, vamos a empezar. Que seguro que te van a tocar. vale, a ver qué tal. Te voy a dejar esto yo.
Ahí. Empieza tú. Vale. ¿Qué lección dentro de tu carrera te pesó más y qué impacto tuvo en ti? ¿Qué lección? ¿En mi carrera? ¿En la carrera de medicina o Sí. pesó más para que... ¿Qué lección te tocó más dentro Ah, de ti? eh, yo creo que repetir el MIR. En mi carrera fue porque yo cuando suspendí el primer MIR acabé muy frustrado. Pensé en trabajar con mi padre, pedirle trabajo o meterme a la oposición de médico militar, también me lo planteé. Pero bueno, pues reconocí que el error es parte del camino y decidí repetir el MIR para hacer lo que yo quería, que era endocrinología, y, y salió bien, así que fenomenal. Ya. Siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido perdón, ¿cuál ha sido la conversación con un paciente que más te ha marcado emocionalmente? Em, Más emocionalmente. Pues, vale, ya sí. Pues una persona un paciente que yo no me esperaba para nada, porque sí que es verdad que en endocrino, pues vemos normalmente personas con obesidad, con, bueno, enfermedades como diabetes, hipertensión, enfermedades importantes, pero que no comprometen tu vida en poco tiempo. Y vi una persona muy enferma por un cáncer de tiroides y me sorprendió muchísimo ese primer contacto y tuve que tomar una serie de decisiones, comentarlo en un comité y demás. Me cambió un poco todo en mí. Yo soy una persona que ve pacientes de forma ambulatoria, de repente ver un caso de urgencia me impactó muchísimo en mi día a día, la verdad. Y ver a ese paciente te tocó emocionalmente. Me tocó mucho emocionalmente porque ella no era consciente de lo que tenía. Ella tenía un dolor en el cuello y le pidieron una ecografía de tiroides y vieron una gran masa tiroidea en el tiroides que estaba comprometiendo sus vías aéreas y estaba tocando otros órganos. Entonces, para mí fue muy impactante, muy impactante. A día de hoy esa persona está muy bien, pero, pero bueno, fue muy impactante todo el proceso, la verdad. Increíble. Siguiente pregunta. ¿Tienes alguna herida personal que te empuja a ayudar a los demás aunque nunca la cuentes? Eh, yo creo que mis problemas de inseguridad con el peso, mis problemas de sobrepeso, nunca he tenido un gran sobrepeso, pero sí que tenía sobrepeso y tenía problemas con la comida, una relación un poco difícil con la comida y todo esto, pues como os digo, me ha ayudado muchísimo para luego ponerle freno y ayudar a otros pacientes y a otras personas con este tipo de problemas. Mucho. Ujú. O sea, los problemas que nos has comentado al principio de obesidad y tal, ¿crees que es lo que te impulsa hoy en día? Sí, sí. Yo creo que todo ese proceso que tuve me ha inspirado mucho para luego aplicarlo en mi día a día en el trabajo. Ujú. Siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido el día más duro de tu vida como médico y qué te enseñó sobre ti? Bueno, yo creo que tuve un fallo con una paciente por una situación de cansancio extremo durante una guardia bueno, pues fue un caso bastante sonado y a mí me ayudó un poquito a ser consciente de que soy una persona y que puedo equivocarme y que tenemos en manos personas con familias y con trabajos y con vidas hay que estar al 100%, intentar estar, aunque las condiciones no siempre nos acompañan en el entorno médico, porque hay muchísima demanda asistencial, muchos pacientes y a veces el entorno no nos ayuda, pero sí que hay que tener la mente muy, muy atenta porque en cualquier momento puede comprometerse la vida de un paciente. Claro, y al final, eso es una persona que realmente tiene mucha responsabilidad. Sí, O sea, mucha responsabilidad. claro, tienes sí en juego la vida de otras personas. Claro.
Hay veces que pequeños actos que parecen que no va a suponer ningún problema para el paciente, si lo haces de forma rutinaria, sin fijarte 100% en lo que estás haciendo, puede suponer un problema para el paciente. Hay veces, bueno, un principio médico es primero no daño y luego ya cura si puedes o acompaña, pero primero no hay que hacer daño y para eso hay que estar muy atento, siempre muy atento. ¿Hay algún paciente cuya historia aún te acompaña hoy? ¿Qué tuvo de especial en ti? Pues paciente. Vale. Pues a ver, déjame pensar. Yo tengo una persona que sigo en consulta que tenía una gran obesidad siendo muy, muy mayor. Le estaba dando problemas metabólicos importantes, tenía una prediabetes, tenía algo de colesterol y tenía muchos factores de riesgo cardiovascular, es decir, pues facilidad para desarrollar pues todas las enfermedades que hemos comentado antes. Y entonces ella sí que vino muy, muy motivada para hacer un cambio. Yo le ofrecí por la situación por cómo estaban sus rodillas, sobre todo, porque tenía mucha presión sobre sus rodillas y le dolían un montón. Iniciar un tratamiento farmacológico para controlar el peso y que le ayudara durante el camino. Cuando ya le había explicado, obviamente, todos los hábitos que quería que implementase, y ella se rechazó en todas esas medidas farmacológicas y dijo: de verdad, doctor, tenme fe porque he comprendido lo que me has dicho y lo voy a poner en práctica cada día. Era una persona muy disciplinada, era una empresaria y que tenía, era una persona muy formada y que realmente había descuidado toda su vida sus hábitos y se puso día a día a hacer pues todos los cambios que le dije y acabó con una masa muscular mayor, redujo el peso de forma espectacular y en la consulta de revisión casi le hago la ola, cuando la vi. Y sí que es verdad que es un caso que pongo de ejemplo, que no hay edad para perder peso, que hay veces que vienen muchas personas muy mayores diciendo que no pueden hacer un cambio y bueno, pues hay casos de éxito y por eso siempre insistimos en volver a la base y implementarlos día a día. Ponerse en manos de un profesional si vemos que no llegamos. Siguiente pregunta. ¿Qué te hubiera gustado escuchar en tu peor momento y de quién? Pues mi peor momento, pues en mi peor momento, que fue cuando suspendí el primer MIR, el momento profesional más duro, que no sabía qué rumbo tomar, que no tenía pues una meta clara, pues me encantó escuchar a mi padre, porque realmente fue mi padre el que me animó y me dijo: olvídate de tus complejos, de tus fracasos, porque lo importante es cómo acabas al final. Entonces, por suerte tuve una voz que me ayudó en ese momento tan duro, que fue la de mi padre, y me dio el empujón que necesitaba, la verdad. Siguiente pregunta. ¿Qué promesa te hiciste a ti mismo en un momento difícil y aún intentas cumplir? Vale. Vale. Pues me gustaría también participar más de mi vida personal. Hay veces que el trabajo está muy presente en mi vida y me encanta, pero me encantaría disfrutar de toda mi vida personal, que es increíble. Tengo una chica maravillosa que está aquí. Tengo una familia que me quiere, que me apoya y me encantaría disfrutar más de esos momentos con mi familia y con mi chica y con mis amigos. Y desconectar también del trabajo, que hay veces que nos empapamos del trabajo, nos apasiona un trabajo y es que hay veces que nos cuesta desconectar y eso también se lo digo a los pacientes, que hay que vivir el día a día y disfrutar de nuestras compañías y eso me encantaría tenerlo presente cada día. Pues hoy lo vas a cumplir.
Sí, Sí, hay una persona que te tiene que decir algo a ver. y queremos que lo veas. Reproduce este vídeo. Ay, mi padre. La gran virtud de Carlos, incluso desde niño, ha sido su constancia y su perseverancia. Lo que se ha propuesto lo ha conseguido. La verdad es que se inclinó por medicina tarde, en segundo de bachiller, y para la familia fue una gran alegría, porque iba a ser la tercera generación de médicos tras los pasos de mi padre y los míos. Por endocrino fue inclinándose conforme avanzaba en la carrera y después hizo una especialidad realmente buena. Yo no le aconsejé a la hora de elegir esta especialidad. Él tomó sus propias decisiones, como suele hacer siempre. Consejos que le haya podido yo dar. He hablado más de la importancia del esfuerzo del trabajo. Quizá Carlos no sea el más alto, el más listo, el más guapo, pero no dudo que es de los que más se esfuerza, de los que más trabaja. Nunca ha economizado esfuerzo en relación con su profesión. Le auguro y le deseo una larga carrera como endocrino. Ay, qué bonito. La verdad es que mi padre siempre me ha apoyado y siempre ha estado ahí en todos los momentos que le he necesitado y siempre recurro a él para los consejos del día a día, siempre, siempre, siempre. Y para mí es muy, muy emotivo escucharlo. La verdad es que es una persona muy inspiradora. La verdad, siempre ha sido una gran inspiración para mí. ¿Podrías decir que ha sido tu mentor todo este tiempo? Sí, sí, yo diría que yo creo que sin haber pasado consulta con él, creo que tenemos una forma de tratar a la gente muy parecida. Y yo creo que al final somos muy cercanos, siempre tratamos lo mejor para la persona que tenemos enfrente y ese acompañamiento es aunque no seamos perfectos, como él dice, sí que ese acompañamiento que nos caracteriza nos, nos, nos da una característica personal muy importante y que luego eso el paciente lo valora mucho. Y este esfuerzo que él nombra, que te ha llamado, bueno, ha dicho que es una persona que te esfuerza mucho, ¿viene de él o te ha salido a ti solo? Yo la verdad es que viene creo que de la familia de mi padre, que somos muy cabezones, la verdad. Es como si nos mete algo en la cabeza, somos un poco incluso obsesivos, ¿eh? Se nos mete algo en la cabeza y tenemos que cumplirlo sí o sí. Y luego lo bueno es que por parte de mi madre, pues tengo somos más tranquilos, bueno, son más tranquilos y viven más el día a día y entonces creo que las dos familias me han dado un equilibrio que a mí me da mucha virtud en cuanto a que me quiero equilibrar, pero sí que es verdad que yo tiendo a obsesionarme con un proyecto y no paro, ¿sabes? Y bueno, la verdad es que también eso es un montón. Hay que cuidarlo, porque cuando uno se obsesiona mucho hay veces que pierde el norte y descuida las amistades, y eso yo tiendo a hacerlo y mis amigos lo saben, que hay veces que estoy perdido, que me dicen que, oye, ¿dónde estás? Que te has olvidado de nosotros. Pero, bueno, siempre vuelvo. Pero la verdad es que tengo que cuidar mucho ese aspecto. Ujú. ¿Y qué le dirías a tu padre tras escuchar este vídeo? Pues que le quiero mucho, que gracias por todo lo que ha hecho por mí y que le voy a dar la brasa con 1000 preguntas hasta, vamos, para siempre, porque siempre es como mi faro. La verdad es que le aprecio un montón, le aprecio un montón. Es muy bonito que hables así de tu padre y Sí. lo tengas como referencia. Sí. Él ha sido un gran ejemplo para un montón de cosas. Y él siempre ha hecho lo que dice él, también
o de que que tomamos decisiones muy propias, nunca, no nos guiamos mucho de la opinión con lo normativo. Como que siempre tenemos que hacer un poco lo que nos sale de dentro, ir por libres. Y al final eso a mí de él me encanta, que no se cierra en banda a lo convencional. Le encanta improvisar, le encanta hacer cosas nuevas y eso a mí en una persona lo aprecio mucho. Me encantaría tratar si has pasado algún duelo en consulta, alguna persona que ya no esté, que hayas tratado o algo así. ¿Cómo llevas ese tipo de cosas? Pues lo llevo, yo diría que es lo peor que llevo, de hecho. Yo también endocrino me gusta mucho porque realmente las personas pues es una especialidad más de prevención, más de enfermedades crónicas y no de enfermedades agudas, que es como enfermedad como pues una neumonía, un infarto. Sí. Entonces, pues a mí en mi día a día no veo la muerte, ¿vale? Entonces, cuando sí que hacía guardias o cuando estaba en la residencia de ancianos, que sí que estaba enfrente de la muerte cara a cara muchas veces, para mí era lo más frustrante de la medicina, porque acompañar a una persona es muy bonito también, acompañar a una persona en sus últimos momentos, pero a mí me dejaba un dolor muy importante. Y yo sé que como médico internista, como médico paliativista, como médico geriatra, creo que no sería un médico feliz o intensivista, porque la muerte pues a mí me causa un sentimiento difícil de tragar, la verdad. Y tengo varias experiencias en guardias de personas que acompañas durante una tarde, que les conoces y de repente pues la enfermedad va mal y le tienes que decir a los familiares que lastimosamente va a fallecer o lo tienes que hablar con el propio paciente. Pues esos momentos para mí son muy duros, muy duros. Me han aportado mucho personalmente, pero son muy, muy duros. Cuando estuviste en la residencia, ¿tuviste algún abuelito falleció en el... Sí, varios. Y a muchos que les tenía mucho cariño, mucho cariño. ¿Y qué te enseñó? Me enseñó que la muerte es parte de... Porque hay veces que cuando eres joven, pues... no, pues yo no he tenido muchas personas que hayan fallecido muy cerca de mi entorno, salvo algunos familiares. Entonces notas como que la vida es eterna y que sobre todo siendo joven que piensas que vas a estar ahí para siempre, pero luego cuando ves la muerte cara a cara en personas que ves cada día, que saludas, que haces bromas y se convierte como algo rutinario, pues te cambia un poco la forma de ver la vida. Y para mí, pues esa experiencia fue muy valiosa también. Para apreciar el momento, súper importante. ¿Hay algún abuelito que recuerdas de alguna manera especial? Sí, Guillermo era una persona que tenía muchas enfermedades, pero que tenía mucha limitación. Tenía amputado una pierna y a pesar de todo ello, tenía el sentido del humor. Vamos a ver, no para de hacernos chistes. Las enfermeras, las pobres las tenía, le hacía chistes verdes, pero el pobre tenía un poquito de demencia. Y la verdad, bueno, pues hablando con sus familiares, ya era su última etapa y ya había perdido un poco cognitivamente, ya pues no daba para más, pero sí que me hablaron de él sus familiares, que les recuerdo con mucha alegría esas conversaciones que me hablaban de Guillermo, de cómo era él, que realmente se había quedado su sentido del humor, era lo que más quedaba de él, de su persona. Y era como muy gracioso, se pasaba el día haciendo bromas a pesar de pues tener una enfermedad oncológica, a pesar de tener pues 1000 enfermedades metabólicas, una amputación. Bueno, pues todo eso me aportó bastante. Se me viene a la cabeza, una vez escuché que cuando estamos sanos tenemos 1000 problemas, pero cuando realmente estás enfermo solo tienes uno. Sí, se te olvida todas las tonterías. Sí, porque hay veces que magnificamos lo que nos pasa en el día a día y bueno, pues son trámites personales que tienen solución, pero bueno, luego te viene un susto. Yo siempre digo esa frase, de hecho, no esperes a que la salud te dé un susto para empezar a tomar acción,
Porque mucha gente, de hecho, estoy empezando a decir, mira, tengo personas que después de haber tenido un infarto ya empiezan a cuidarse. No hagas lo mismo tú. Ya no tienes enfermedades, empieza a cuidarte ya. No esperes a que la salud te dé un susto. Y lo digo muchísimo. Porque El es verdad. susto puede ser irreversible. Claro, ahí sí que puede ser un problema, efectivamente. Ese sí que puede ser el verdadero problema de tu vida. Porque tenemos muchos problemas que me preocupa esto, lo otro, digo. No, si tuvieras otro tipo de problemas no te preocuparían tanto. Claro, sí. La gente, sí, tiene un poco la mente nublada cuando realmente el problema puede venir en cualquier momento, así que hay que cuidarse, ¿Y crees que esto te ha pasado a ti? ¿Has tenido algún cambio mental de que te chocaran al estar cara a cara con la muerte y verla tan de cerca, de que ahora, por ejemplo, los problemas que tú tienes te los tomas más con menos importancia? En la residencia, sí que al ver la muerte tan de cerca, porque sí que es verdad, pues que trataba con gente muy, muy mayor, entonces por ya simplemente naturaleza humana se moría mucha gente. Entonces sí que es verdad que empecé a apreciar todo lo que es el día a día y a tomar acción de que es que la vida se pasa enseguida y pestañeas y ya estás casado con hijos y pasa la vida por delante. Entonces hay que aprovechar los momentos porque todo se acaba y hay que aprovechar el momento. ¿Qué es de lo que más orgulloso estás? Sobre todo de conservar la gente que me acompaña en mi día a día. De haber conseguido un acompañante tan maravilloso como es María Cristina, de tener una familia que me apoya tanto y unos amigos tan geniales. Sobre todo aprecio eso. Sobre todo aprecio tener tanta buena gente alrededor mía, porque son las personas que han hecho que yo sea como soy a día de hoy. ¿Y le podías dar un mensaje a todos? Pues nada, que les quiero muchísimo y que bueno, pues que estoy deseando que llegue el 13 de junio, que es cuando me caso con María Cristina. Enhorabuena. Muy gracias. Y bueno, y que gracias por apoyarme día a día. Tanto a mi padre, mi madre, como a mi hermano Alberto, que no lo he mencionado hasta ahora y me va a matar. Y a mi hermana, y a mi novia. Claro, hermana, digo. Más nada. Increíble, ha sido un tremendo placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, chicos. Y agradecer a María Cristina, que ha sido nuestra aliada de este episodio. Con pinchada. Sí, ¿no? Sí. Nos ha dado toda la info. Sí. Y nada, si quieres terminar, el final es tuyo. Puedes decir lo que quieras a la audiencia. Bueno, pues nada, no sé si hablar ahí o... Sí, a la ¿sí? cámara directa. Nada, pues que si tienes problemas de sobrepeso, obesidad o te han detectado diabetes, prediabetes, no busques ninguna solución mágica porque no la hay. Que tienes que ir a la base, ser consciente de que la base es la clave, adquirir hábitos que te lleven a una mejor salud, aplicar la regla del 1%, cambia un 1% una vez a la semana o cada 2 semanas hasta llegar a los objetivos y que no te frustres con momentos en los cuales no te vaya tan bien porque el proceso tiene baches. Y nada, muchísimas gracias por invitarme, ha sido un placer conoceros. Venía a Santa Pola, que está cerca de mi casita, así que más como en casa imposible. Increíble. Un placer, Carlos. Un placer.